esa paz no está fuera. No viene. No es el fin de ninguna guerra. Es uno mismo. No había nada, no es un vacío. Absolutamente nada era conmigo, no es un vacío. Cuando uno ve la luminosidad radiante de esa oscuridad aparente, que ve cuando ve que no había absolutamente nada. Cuando uno ve esa luz radiante, ese silencio elocuente, ya sabe por sí mismo que no hay nada externo que pueda venir en su ayuda, y se ve a sí mismo sin necesidad ninguna de ayuda. Entonces deja de ser un mendigo. ¿Qué es un mendigo? Estar zarandeado por el deseo. Eso es ser un mendigo. La búsqueda de renombre, de reconocimiento, la búsqueda de que los supuestos demás acepten el concepto que uno tiene de sí mismo. Eso es ser un mendigo. Bueno, cuando se ve cuando se ve lo que uno es, no solo cesa eso, se olvida. No es un logro. El despertar. Uno ya no está en un mundo rodeado de seres, ni es un ser más entre ellos. No tiene modo de calificarse, ni de nombrarse, ni de describirse, ni de expresarse. Ningún concepto cuadra. No es absoluto ni relativo, ni atemporal ni temporal, ni vivo ni muerto. Las palabras pertenecen solo a la vigilia y al sueño con sueños. Describen solo aconteceres en referencia unos a otros. Describen defectos, pero no pueden expresar lo que no acontece, lo que es sin defecto. Eso tiene uno que verlo por sí mismo, en uno mismo. Verse, a eso se llama verse, no a verse como un objeto, no a ver
a verse con atributos que son todos ilusorios, todos aconteceres. Verse realmente es no verse, aceptar no verse y saberse total y absolutamente íntegro. Ahora, no es uno, no es discurso ni silencio. No hay adjetivo, no hay atributo. Todos los adjetivos, todos los atributos son conceptos. ¿Qué quiere decir? Pensamientos. Cuando uno se toma a sí mismo por un concepto, con respecto a ese concepto, los conceptos que atribuye a otros son o defectuosos o le superan. Y uno está siempre buscando eso. ¿Cómo me vendría yo grande? ¿Por qué no soy suficientemente respetado? ¿Por qué no me aman? ¿Por qué no hay placer? ¿Por qué no hay sabiduría? ¿Qué me falta a mí? ¿Por qué no comprendo yo? Cosas que a menudo escucho. Todo eso viene de ese concepto primario que uno acepta sobre sí mismo. No se ve como un objeto, con atributos, ya sean defectuosos o ya sean laudables. Piensa que si se deshace de los conceptos defectuosos y aumentan los laudables, uno será más uno mismo. No se trata de eso. Uno mismo no entra nunca en ese juego. Esa diferencia de la que hablábamos conceptual, sostenida por las propias ideas que uno tiene sobre uno mismo, esa diferencia sostenida de una manera artificial y siempre frustrada, porque uno nunca es suficientemente diferente, ni suficientemente, ¿verdad? Siempre hay ese pozo de ansiedad. Lo más sorprendente de todo es que la visión de este primer concepto, yo,
este primer concepto o pensamiento o sensación yo estoy en el mundo, lo más sorprendente es que esto no ha sido visto venir. ¿De dónde viene? Como decíamos, es exactamente como un sueño, tampoco es visto venir. Ni a mí mismo me veo entrar en él. No hay ninguna puerta que yo atraviese para entrar en el sueño. No hay ningún hecho que pueda llamar nacimiento de mí mismo en el sueño que soñé anoche. Y sin embargo era un mundo completamente entero en sí mismo, no existiendo en ninguna parte ni en ningún tiempo. Si el mundo no es visto venir, ni a mí mismo entrar en él, es que esa diferencia, es una artificiosidad, algo sostenido de manera artificial. No hay ese mí mismo en un mundo. Lo más importante en esto es que al darse cuenta de ello uno tiene que darse cuenta de lo que realmente soy, que es el que lo está viendo. El otro día hablábamos del silencio del silencio. ¿Qué significa? El silencio es escuchar. Lo mismo que la oscuridad es vista. Y la oscuridad de la oscuridad es la visión, la luminosa visión que la ve. Lo mismo que el silencio del silencio es la visión que le ve. Eso es siempre. Y eso es lo que es uno. Y a eso no, ni viene, ni de eso se va nada. De tal modo que lo que aparentemente es otro, marcado por esa diferencia, que supone tomarme a mí mismo por un objeto, lo que aparentemente es otro, no es nada sino uno mismo. Su raíz, su sostén, su cimiento, es uno mismo. No hay nada experimentado, sentido o comprendido en lo cual uno pueda decir yo no estoy. No hay nada visto o soñado, ni siquiera el sueño profundo en el cual pueda uno decir yo no estoy.
Pero este yo, del cual uno puede decir, no hay momento en el cual yo no esté presente, ni mundo al cual yo no esté presente. Este yo no es el yo objetivo, no es el yo que es un objeto, no es el yo que es un cuerpo, no es el yo que es una mente, no es esas identificaciones falsas que no se sostienen. Y la prueba de que no se sostienen es la angustia, como si no pisaran falso, como si uno no estuviera realmente en uno mismo. De ahí viene la angustia, se llama frustración, lo que llaman falta de aplomo, de que lo que uno está pensando que uno es, no es verdadero. Ya no voy a decir que los objetos sean o no sean verdaderos, no, se trata de lo que piensa uno que uno es. Por eso la prueba de la propia visión de uno mismo es, primero de todo, el aplomo. ¿Qué significa aplomo? Sedente en uno mismo, autosedente, sedente en uno mismo. Vamos a decirlo así en palabras para poder explicar lo que no es explicable, porque quiere decir coincidir exactamente con uno mismo. Y eso es aplomo. No pensar jamás yo soy esto o aquello. No pensar jamás yo soy un hombre o una mujer. No pensar jamás me falta. No pensar jamás deseo. No pensar jamás. Eso es aplomo. Estar completo, pleno. Y en ese estar aplomado, de ahí derivan todas las demás alusiones a la propia naturaleza real de uno. En ese estar aplomado consiste la paz. En ese estar aplomado consiste la apatía. ¿Qué significa? Los deseos no tienen donde amarrarse, no son escuchados. Por tanto, no le sacan a uno de su aplomo. No hay. Se ven externos, como extraños. Claro, una vez visto el propio aplomo de uno, nada es más amado. Pero no como otro, sino autoamado, amado en sí, ensimismado. Y ya no reconoce uno diferencia, ni pelea por ella, viendo que es la raíz de todo su mal. Viéndola en el instante en el cual intenta sugerirse, en ese mismo momento queda disuelta. Si se llama naturaleza real de uno, no es un objeto ni un trofeo, ni algo que nos falte, sino que está apuntando directamente a que es mismidad, mismidad de mismidad.
Aplomo es una buena palabra. Aplomado. Ciertamente, una comprensión solo mental de esto que se escucha es dudosa. Porque tiene evidencias muy claras. La desaparición del deseo. La desaparición de la imaginación, la desaparición de la ilusión, la desaparición del sentido de hacedor, la desaparición de yo hago, yo hice, me hicieron, la desaparición de me merezco, la desaparición de no me reconocen, la desaparición de no me escuchan, la desaparición de yo querría. Aplomado en sí mismo, aplomado. Sobra en sí mismo. Naturaleza real significa algo completamente espontáneo, innato, nada superlativo. Hay que volverse incesantemente hacia uno mismo. Volverse incesantemente hacia uno mismo. Preguntar, indagar. De tal modo que cesen las sugestiones de que hay otros con los que compararse, otros que nos pueden enseñar, otros que nos pueden calentar, otros que nos pueden alimentar. Todo eso es patrimonio de todos sin excepción. La realidad es patrimonio de todos, lo que uno es. No está en los libros, ni siquiera no está en estas palabras que se escuchan. Uno es el soporte de todo eso.
si uno descubre poco a poco, mucho a mucho, el daño que se hace uno a uno mismo, cuando no pierde de vista los objetos externos, los seres aparentemente externos, cuando funciona en función de lo que escucha, de lo que se le sugiere, de los deseos que brotan, de los pensamientos que vienen y van. Cuando uno descubre el daño que se hace así, poco a poco, mucho a mucho, cobra valor. Poco a poco va haciendo oídos sordos, vista ciega. Y como el oído no puede dejar de escuchar y la vista no puede dejar de ver, lo que ve en su lugar es a sí mismo, el aplomo. ¿Qué tenía eso que yo quería tanto, que yo amaba tanto? Se pregunta uno. Una vez que ese fuego se ha aplacado, ¿qué tenía? ¿Cómo es posible que la misma persona que ha sido amada intensamente no lo sea tanto o no lo sea un poco después? No estaba en la persona lo que uno amaba. Cuando uno ve eso, una vez o dos veces o tres, comprende que es un juego de su propio pensamiento, entonces poco a poco, mucho a mucho, ya no lo hace. Y ese amor que no puede dejar de amar se vuelve hacia el aplomo. Encuentra la verdadera satisfacción, que es su desaparición en lo amado. Lo amado no está fuera. Lo amado no sirve nunca a la diferencia. Solo lo mismo ama lo mismo. Solo lo mismo comprende a lo mismo. Exactamente igual. Como una comprensión que parecía tan clara, en un momento dado se revela como falsa. Cuando uno se cansa de ese juego, rechaza todas las comprensiones que están vinculadas a objetos. Rechazarla quiere decir comprende que son falsas y las olvida. Y entonces la comprensión, que no puede dejar de comprender, se vuelve hacia sí mismo, hacia uno mismo, hacia el aplomo. Por eso, solo lo mismo comprende a lo mismo. Y ahí encuentra su saciación. Es verdad, se dice, se escucha. Esto es verdadero. Cesa la queja. ¿De qué se va a quejar uno? ¿A quién? No había nada, como se decía al comienzo, no es un vacío.
absolutamente nada era conmigo, no es un vacío. Aplomo y bello es lo mismo. Aplomo y belleza es lo mismo. Donde quiera que uno está. Eso está. Y después se ve, o inmediatamente, que no hay nada más. Todo lo que uno veía, creía, parecía que sentía, se descubre ser solo eso. Ninguna diferencia. Bien sereno y bien calmo. Aplomado.
Sí, José Manuel. ¿Alguna palabra? Autoaplomo. En vez de autopermanencia, autoaplomo. Como dicen en inglés, el abiding es autosidencia, autopermanencia, autoresidencia, pero parece que eso tiene una connotación objetiva. Autoresidencia, residir en uno mismo, supone que hay una residencia y uno que reside. Autosedencia, que hay una sedencia y alguien que se asienta. Automorada, que hay una morada y alguien que mora. Hay un autoaplomo, ¿no? Digo yo, ¿verdad? ¿Qué te parece? No lo sé. Pero bueno, quien realmente lo ve sabe. Lo inadecuadas son las palabras, porque las palabras no están los libros. No están los libros. Ni siquiera en las palabras de alguien. En todo caso, en su silencio. Que es lo mismo que la oscuridad autoefulgente. La oscuridad no es opuesta a la luz. La luz, la oscuridad autoefulgente es como 1000 millones de soles de la luz visible. La contiene. Es como el cielo estrellado, titilantes puntitos de luz. Necesitan un dónde. Necesitan un dónde. Aunque sobra el auto, aplomado, que quiere decir ensimismado. Hay unas palabras que citaba René Guénon, un libro que se llama Swan Apito Bhavati. Cuando alguien duerme, se duerme profundamente, dice, ahora ha entrado en su propio sí mismo, o está ensimismado. Dice, ¿quién? Yo lo que me pregunto es quién entra. No hay ni entrada ni salida. Pero eso es verdad. La desaparición del deseo, cuando realmente uno no tiene deseos, no nota que no tiene deseos. Solo si lo mientan, cae en la cuenta.
como despejar un campo, es decir, esas cosas van desapareciendo, pero uno no lo nota, no lo nota así de, anda, si esto no está. La desaparición del deseo es la prueba de la satisfacción y del autoaplomo. Sí, señor. ¿Has visto por la calle? Si vas por la calle y miras al cielo y ves un cierto papel de una cierta manera, es dificilísimo que se te pierda que es un billete. No sabes distinguir entre todos los papeles, aunque sea de $1, que no has visto nunca. Y en caso, aunque hay una hoja de pico pero queda baldosa, no vas mirando, pero si lo distingues, dices, no estaba aquí. Sin ningún trabajo ni gestión ni nada. No he dicho voy a contar 3. Inmediato. Bienvenido, mi querido José Luis. Estás aquí muy cerca. Estarás helado frío ahí en la puerta. Seguramente. No sé qué corriente, si habrá abierto algo, pero a mí también. Yo también lo notaba, no sé ni lo que No sé si hay algo abierto por ahí, hay algo abierto. No sé si lo da para aquí también. Le queda uno, montaña. No están los libros, está en uno mismo.